ponemos de pie, por favor. Muy bien, muchas gracias. Muy bienvenidos a la Comisión de Salud de hoy, lunes 7 de julio. Iniciamos. Dándole la bienvenida a nuestros invitados de hoy, el exministro de Salud, el doctor Jaime Mañalich, y el ex superintendente de Salud, don Manuel Inostroza. Vamos a iniciar la sesión con la cuenta, señor secretario, por favor. Gracias, señor presidente. Han llegado las siguientes urgencias. Urgencia suma al proyecto de ley sobre el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en casos que indica. Y urgencia simple al proyecto de ley que establece la Ley Integral de Salud Mental. Asimismo, ha llegado un oficio del presidente de la Comisión de Salud del Congreso peruano, en el que agradece la invitación que le fuera acusada para participar en un encuentro en Chile y se excusa por los motivos que indica. Asimismo, se han recibido dos solicitudes de audiencia de la presidenta de la Confederación de Profesionales de los Servicios de Salud, FEMPRUS, para exponer acerca del tema licencias médicas y otras materias afines, y de la fundadora y vocera del Movimiento Endovaliente Chile, para que solicita que se ponga en tabla el proyecto de ley de endometriosis. Por último, una invitación de la señora presidenta del Colegio Médico de Chile, con la que invita a participar en el seminario de licencias médicas en Chile, a realizarse el martes 15 de julio desde las 9 de la mañana en dependencia del Consejo Nacional, ubicado en calle Esmeralda. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Colega Castro. Sí, presidente. Respecto a endometriosis, simplemente reflexionar que nosotros tenemos un proyecto de ley que está en segundo trámite, que es un proyecto que en su momento el Ministerio de Salud nos informó que podría haber sido incluido en el auge, OGES 2025. Eso no ocurrió. Y por ende, yo sugiero que veamos dentro de la nutrida agenda que hay, pero siendo un proyecto de interés, un proyecto que tiene bases bastante razonables, que está en el segundo trámite aquí en la Comisión de Salud, siendo un problema de salud pública relevante como lo es la endometriosis y los accesos a las terapias especialmente, para que se pueda considerar dentro de las definiciones que vayamos a tomar, también dentro de la agenda, para que no quede en estado casi de muerte en suspenso. Es un tema importante. Y dos, como me tocó estar en la reunión de comités por ser jefe del Comité Socialista, dado que habrá sesión de sala el lunes especial de día 14 y luego la ordinaria en la tarde, se hizo la salvedad y se acogió de que nuestra Comisión de Salud y también la de Hacienda, por el cúmulo de proyectos de ley, muchos de ellos con urgencia, pueda funcionar en paralelo a la sala el día martes por la mañana. Y eso así está acogido. No hay que pedirlo, porque ya está resuelto así. Así que simplemente para darlo a conocer que podemos contar con esa sesión perfectamente como está prevista para la semana próxima, estamos hablando, que es el día miércoles, que no va a haber sesión, entonces se concentra en sesiones mañana y tarde el martes 14. El martes 14 o 15 sería esto, porque el miércoles es feriado, entonces ahí se van a concentrar más sesiones de sala, pero con esta salvaguarda, para efecto de la Comisión de Salud de la semana que viene. Gracias. Muy bien, tomamos debida nota. Respecto a las licencias médicas, buscaremos un lunes que tengamos disponibilidad, como habíamos definido, que no sea legislativo, para agregar lo que plantea la señora Farías. Respecto a la endometriosis, yo concuerdo. Tenemos más de 50 proyectos todavía que han estado en cartera, tenemos 4 en paralelo, pero creo que en la segunda mitad de este mes ya vamos a tener votado a lo menos 2 o tal vez 3, ¿no? Deberíamos despachar el proyecto que mejora los servicios de salud, a lo menos en general. Luego deberíamos seguir votando salud mental. Hay un proyecto mañana que lo solicitó el colega Chaguán de ser incorporado para informar, pero es artículo único, re simple. Probablemente, si la comisión lo tiene bien, podamos sacar eso rápido en general. Y luego nos queda entrar en el debate en general del proyecto de eutanasia. Podemos perfectamente, teniendo ese espacio,
agregar el de endometriosis. Si los demás colegas no tienen inconveniente, yo creo que es un tema interesante de tratar. Solamente tenemos hoy día, con urgencias, tenemos suma, el de eutanasia, y tenemos simple, el de salud mental, por lo tanto, calza los tiempos que más o menos tenemos trazados. Así que, manteniendo el ritmo, yo creo que perfectamente podemos hacerlo. Ofrezco la palabra en puntos varios. Senadora Órdenes. Solo, presidente, para dejarlo en la agenda. Yo hace un tiempo, harto tiempo, presenté un proyecto para fortificar ciertos alimentos con vitamina D. A mi juicio, este es un problema de salud pública. La población en Chile presenta un déficit bien importante en esta materia. Se nos señaló, yo soy de las que quiere insistir en el tema del proyecto de ley y que vaya a tabla, entonces que podamos tomar un acuerdo para que en comité efectivamente lo discutamos en sala. ¿Está ese proyecto? El Ministerio de Salud está con un reglamento que debería haber salido hace un tiempo y nunca ocurrió, es decir, no se está haciendo nada. Yo no estoy enamorada del proyecto ni de mi proyecto. Lo que quiero es que se fortifique, que se tomen medidas de salud pública respecto a la vitamina D en Chile. Entonces, que también tengamos algún espacio con la ministra para abordar este tema y qué se va a resolver. Si al final del día esto está parado hace años y no se ha tomado ninguna resolución al respecto. ¿Hay un proyecto de ley? Sí, que fortifica alimentos con vitamina D, salió de esta comisión, está para tabla Salió. en la sala. Ya, para Entonces, pero tomemos el acuerdo ahora y para pedirlo a la mesa. Claro, lo pedimos en comité, le pedimos Gracias, además al presidente de la mesa que lo ponga en tabla. Si está para tabla, bueno, y si ya fue Y no hay fue reglamento. tratado y fue aprobado en la comisión y despachado a la sala, que Y lo no hay discute en la sala, reglamento. pidámoslo. Gracias. Muy bien, tomado el acuerdo. Entonces, para sala. Yo quiero poner 3 puntos breves y acuso omisión, pero absolutamente no premeditada. No saludé al director de FONASA porque es miembro permanente de esta comisión ya, ¿no? Pero no lo había saludado entre los invitados. Discúlpeme, don Camilo. Y aprovecho de comentar un caso que hoy día telefónicamente una persona que conozco, una ex colega de la Cámara de Diputados, que producto de una dolencia menor de una de sus hijas o de su hija, llega a la clínica para administrarle un medicamento y le dice hay que hospitalizarla porque se necesita que la aplicación para una amigdalitis sea endovenosa. Ah, muy bien, ¿cuánto cuesta? Y la derivan a la pieza individual que costaba sobre 600.000 pesos. Esto no sé si en la clínica o el hospital de la Universidad Católica. ¿Cuál es el problema? Es que le dicen yo no puedo pagar esto. Entonces le dice, bueno, ¿qué otras piezas hay? Hay una de 2 que vale 400 y tanto y la otra múltiple que vale 200 y tanto. A la múltiple, por favor. Y la derivan a la múltiple, la hospitalizan para ponerle una inyección y finalmente la mandan a la doble. Entonces le dice, pero yo pedí la múltiple porque no puedo pagar la doble. Entonces dicen, no, porque esas otras están ocupadas por los pacientes de ISAPRE. Los de FONASA van después si es que queda disponibilidad. Listo, lo dejo aquí porque está el director de FONASA y a mí me parece que es una aberración que a la gente de FONASA, que normalmente tiene menos opciones, finalmente la dejan para lo que sobre y en este caso para lo más caro, ¿no? Dicho sea de paso, el día de cama cuesta varias veces más caro que el hotel más caro de Chile, ¿no? Y cuando para una amigdalitis la dejan 3 días adentro, de verdad que para una persona común y corriente se le hace muy cuesta arriba pagar. Saludo al subsecretario de Redes que ha hecho su ingreso. Lo segundo, y también es para FONASA, porque me hicieron una consulta a raíz de una conversación en una reunión y me decían que las clínicas de Chile tienen capacidad para poder hacer alrededor de 100.000 cirugías año. Y si bien es cierto, hay más recursos disponibles en FONASA, hasta el momento, en la última cifra oficial, se habían concretado alrededor de 9.300 cirugías. Entonces la pregunta es, habiendo plata presupuestada, ¿por qué, y habiendo capacidad instalada para hacer 100.000, por qué a esta altura del partido llevamos 9.300? Bueno, estoy tratando de recordar quién fue exactamente la persona, que era de una organización, que me hizo ese comentario. Sería bueno aclararlo. Y lo tercero es que nos acaba de escribir doña Vanessa de esta agrupación de fibrosis quística, donde ya hubo una manifestación de mucha preocupación hace meses atrás por cuanto habían achicado la canasta
de medicamento y eliminado el Trikafta. Y bueno, después de los reclamos de los pacientes y por cierto de algunos médicos que señalaban que ese era el tratamiento ideal, se decretó a través del decreto 508 la confirmación de que efectivamente se reponía Trikafta, pero ahora dicen hay letra chica, solamente para los pacientes que tienen la mutación Delta 508. Entonces me acaban de escribir que están el escenario muy revuelto porque definitivamente no sería universal, sino que más bien sería para una cierta condición. Dejo los tres temas en puntos varios. Puntos varios, senador Gaona. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Disculpe el retraso, pero tuve que salirme de la Comisión de Medio Ambiente para poder llegar aquí lo más pronto posible. Respecto a precisamente, y aprovecho para preguntarle al subsecretario Redes, el último punto que mencionó usted en el ámbito de la fibrosis quística, la ministra mencionó que, de acuerdo al anuncio del presidente de la República en su cuenta pública, donde anunció el mejoramiento o el upgrade de 10 tratamientos de patologías GES ya incluidas en el GES, entre ellas un medicamento para la fibrosis quística. No sé si es el mismo medicamento que plantea el senador Flores, pero entiendo que esto, según lo que yo entendí, y eso quiero que me ratifique, lo que le entendía a la ministra que este decreto aún no está en vigencia, lo que se me contradice con lo que me está diciendo aquí el senador Flores, si es que es el mismo medicamento, y que esto empezaría a regir recién en diciembre. Entonces, ¿por qué no me aclaran eso? Yo todavía no logro entender bien el anuncio del presidente. ¿Cuándo va a estar ese decreto firmado y cuándo va a ser aplicable? Pero toda la gente haciendo las consultas en los hospitales y en los hospitales no hayan que decir. Entonces, quisiera tener precisión para poder por no decirle a las asociaciones de pacientes, a la gente que está preguntando por esto, mire, ¿sabe qué? Esto se anunció, perfecto, pero esto parte el 1 de diciembre. O si es así o no. Todavía no me queda claro de la última respuesta que me dio la ministra. Muy bien, vamos a dar espacio a la respuesta brevemente para no retrasar a nuestros expositores. Yo quiero dos anuncios solamente. Primero, informarles a ustedes, y así lo entiendo, señor secretario, señora subsecretaria, que esta es nuestra sala permanente de aquí para adelante. O sea, esta va a ser la sala de la comisión bastante más Recording in progress. Va a ser la grande y nuestra, ¿no? Y única, los días lunes. Lo segundo es que quiero avisarles que se acaba de comprimir la tabla de mañana. Mañana recibíamos al último expositor en este proyecto de ley que mejora los sistemas de salud y luego teníamos la exposición del senador Chaguán de ese proyecto que él solicitó incorporar a tabla. Pero dada la preocupación que yo sé que ustedes tienen y que hemos recibido y un poquito escarbando lo que puede significar esto, vamos a dejar la mitad de la sesión de mañana, que es una sesión extendida, para que el Ministerio y el ISP nos expongan qué es lo que está pasando con la caída de los sistemas. O sea, si hay un servicio que es crítico para el ingreso de medicamentos, para la exportación de productos, para los controles de toda naturaleza, ¿no? Es el ISP. Y hoy día el ISP tiene dos problemas. Se le cayeron los sistemas desde el viernes pasado, ¿no? Y queremos saber si tienen todos los respaldos habilitados como para poder recuperar esa información, porque hay todo tipo de información dando vuelta en este momento y queremos saber qué es lo que pasa y a ver, y cómo lo piensan corregir. O sea, la cantidad de información que contiene el ISP y la cantidad de trámites que se hacen a través del Instituto de Salud Público es brutal. Es brutal. No solamente a ver, no voy a entrar en un detalle en hacer una exposición del ISP, pero el alcance que esto podría tener de haber alguna dificultad que sea mayor, que se cayó el sistema y suben el switch y vuelve a andar, y parece que no es así, entonces podría ser tremendamente significativo para el funcionamiento en salud pública en nuestro país. Así que comprimimos la tabla, mañana de 9:30 a 10:30 vamos a escuchar al expositor, el senador Chaguán va a ocupar 10 minutos de su exposición y la otra hora la vamos a destinar al ISP. Y si es necesario más, será más. ¿Ya? Viene un gremio. Ahí está en la tabla que ustedes tienen, pero eso es el último gremio que quedaba por exponer, ¿no? Eso sería.
Y eso. Don Camilo, ha pedido la palabra. Director de FONASA. Sí, muy buenas tardes. Por su intermedio, presidente, saludar a todos los senadores presentes y también a los invitados. Solo referirme a lo que se ha mencionado, ¿no? Respecto del TRICAFTA, que estaba presente también cuando la ministra explicó esto y bueno, ¿cierto? Lo que se ha incorporado es el medicamento, ¿cierto?, a la canasta a partir de justamente diciembre de 2025, o sea, en el nuevo decreto GES, ¿no? Recordar nada más que nosotros desde FONASA hemos tenido una judicialización de este medicamento durante años. Existe prácticamente una cohorte de personas que ha sido beneficiada, digamos, por las Cortes y que a nosotros nos lleva a pagar este medicamento que va a ser ingresado al auge a partir de ese momento. Sin embargo, me refiero a esto porque en ese contexto hay muchas personas que están siendo tratadas con el medicamento producto de esta judicialización. Entonces no sé exactamente a qué se refieren los casos, pero en el GES, en rigor, se incorpora en diciembre en el decreto que tiene que hacerse en esa fecha, ¿no? Sí, lo que ocurre... No hay decreto todavía, pero lo que quiero decir es que hay personas tratándose Sí. con TRICAFTA porque han sido beneficiadas por Cortes, digamos, ¿sí? Y que no son pocas, ¿no? Sí, ahora, los que no están judicializados no están siendo atendidos, me decían. Y lo otro... No, están siendo tratados con otros medicamentos, probablemente. Sí. Exacto, pero bueno, tenemos ese tema. Y lo segundo, y era lo que comentaban las organizaciones, es que el decreto vendría conteniendo que solamente sería para aquellos pacientes que tengan la mutación Delta 508. Y eso es una parte de los pacientes de fibrosis quística. Entonces, son las dudas que hoy día tienen, porque la lectura que habían hecho era otra y sería bueno que se aclare. Ya por lo menos se aclaró una parte y sería bueno que se aclare el resto. Muy bien. Okay. El senador Gaona, el campeón de los puntos varios, brevemente, por favor, porque si no retrasamos los expositores. No, presidente, muy rápidamente. Primero, saber, aunque aquí no sé si tendremos respuesta, pero el compromiso del Ejecutivo de ingresar el proyecto de ley de licencias médicas más estructural, que venció el 30 de junio. No sé si tenemos novedades al respecto. Y segundo, poder recabar el acuerdo de la Comisión para reiterar el oficio que se le envió a la ministra de Salud el 11 de marzo respecto al reconocimiento de como especialidad de la ginecología oncológica, que no hemos tenido respuesta en qué está el proceso. 11 de marzo. Muy bien. Abril, mayo, junio, julio. 4 meses en demorarse en responder una solicitud hecha en esta comisión. Sí, y el otro proyecto que está por ley con plazo antes del vencimiento del primer semestre, entiendo que no hay fecha todavía. Sería bueno, si el secretario la tiene, que nos lo pudiera decir. Si no, por favor, infórmenos mañana de cuándo sería, porque hoy día habría un incumplimiento por ley. ¿Ah? Muy bien. ¿Estamos con eso? ¿Quiere responder, su secretario? Sí, Muy solo a clarificar el tema del decreto GES. La ley establece que el decreto se emite 6 meses antes de entrar en vigencia. Entonces, el decreto que está pendiente de emitirse y prontamente se está, digamos, en proceso de firma, está considerado para que entre en vigencia el 1 de diciembre. Esa es la situación. Muy bien. Sí. Igual que Solo para hacer la distinción. Y esos pata, meses son para la implementación. Por supuesto. Igual que a la segunda patita. Sí, las otras preguntas las vamos a resolver. ¿Ya? Ningún problema. Muy bien. De acuerdo a la tabla, les doy entonces las bienvenidas a ambos expositores y por el orden le ofrezco la palabra a don Jaime Mañalich, exministro de Salud. Y en todo caso, vuelvo a hacer la misma sugerencia que ya hemos hecho en casos anteriores, que independientemente de los comentarios generales que puedan haber sobre el proyecto, sería súper bueno, porque nos ayuda en el trabajo legislativo, que algunas precisiones o algunas modificaciones, algunas mejoras que puedan haber, las presenten, puede ser ahora, puede ser un poquito más adelante, en formato tal que lo podamos nosotros reconocer como una modificación. Solamente los parlamentarios o el gobierno pueden hacer indicaciones, pero bienvenido una precisión que nos permita a alguno de nosotros tomar o no tomar, digamos, esa sugerencia. ¿Ya? Dicho esto, bienvenido, senador Chaguán. Usted expone mañana, brevemente, capaz que en una de esas, si hay acuerdo, lo votemos, pero en todo caso mañana, y está comprimido, le advierto.
Doctor Mañalich. Muy buenas tardes, presidente, senadoras, senadores, señor director de FONASA, don Manuel. Hago una pregunta primero de estilo. ¿Es posible sacarse la chaqueta? Por favor. Por favor. Con absoluta libertad. Bueno, efectivamente me presento humildemente ante ustedes como exministro de Salud, sin representar ningún interés ni a ninguna institución, sino que lo que yo diga tiene valor solo en lo que amerita mi opinión, nada más. Y en ese contexto, haciendo una parte general y después algo particular en la línea de lo que usted dice, señor presidente, indicaciones precisas, en mi opinión, nosotros estamos enfrentando una reforma de salud muy importante, pero en capítulos, no como un gran concepto, sino que en un capítulo por acá, ley corta, ley FONASA, ley esto, lo otro. Y creo que esa arquitectura legislativa tiene algunas ventajas, pero tiene muchas desventajas que para ustedes es más obvio que para mí. Y lo primero que señala en la anterior es que en estos días ha sonado una campana de alarma como no la habíamos visto en muchísimos años. Y no me refiero a ningún contexto político, nada. Me refiero a que ha aparecido la siguiente, el informe de la Comisión Presidencial para el análisis, estudio, la valoración de la pobreza, y creo que sería importante en el contexto de esta reforma de salud invitar a los miembros de esta comisión a exponer qué es lo que significa esta. Pero este campanazo lo que nos dice es que en realidad, al final de cuentas, nosotros somos un país extraordinariamente pobre, y que hay muchísima gente, 1/5 de los chilenos, que vive bajo el nivel de pobreza, según la nueva medición hecha por esta comisión. La siguiente, en ese contexto, si nosotros vemos con la metodología nueva, qué es lo que habría ocurrido con los informes CACEN hacia atrás, hacia el año 1990, tenemos que en el informe CACEN reinterpretado con esta nueva metodología, el año 2022, el nivel de pobreza de personas en Chile que estarían bajo el nivel de pobreza es 23,5% de la población y otro 1/5 de la población está con fragilidad extrema. Eso quiere decir, si se resfrían, van al hospital o reciben la inyección que se mencionó, esas personas pasan inmediatamente a un nivel de pobreza por no tener la cobertura de seguridad social necesaria para proteger su salud. La siguiente. En ese contexto, si nosotros vemos los componentes, porque aquí hay múltiples vectores que determinan qué hace a una persona, a una población, una familia pobre, nosotros vemos que al reinterpretar con la nueva metodología la CACEN del año 2022, tenemos que 12,7% de la población está en un nivel de pobreza, bajo la línea de pobreza en el componente salud, que es lo que está ahí en la segunda columna, en vez de 4,8, que era el informe que de alguna manera nos engañaba y confortaba cuando veíamos el informe correspondiente a ese año con la antigua metodología. La siguiente. En ese contexto, la Comisión propone nuevos indicadores, que no voy a dejar ahí, ustedes los tienen, para la medición de la pobreza, que son los que están ahí, ¿no es cierto?, y que permiten reinterpretar, según esta comisión, con mejor propiedad el nivel de pobreza en salud y multidimensional que enfrentamos en el país. La siguiente. En ese contexto, el peso relativo, la contribución porcentual a la pobreza de la dimensión salud pasa a ser en esta nueva medición un 26%. O sea, la falta de acceso, de tratamientos oportunos, etcétera, explica en un 26% de peso lo que significa la pobreza en Chile según esta nueva medición. Arriba 27%
es las redes sociales, la amistad, la protección del barrio, etcétera, pero dejo ahí salud como marcado con una señal de alerta extrema. Y en ese contexto, la siguiente es, de mi opinión, que la reforma salud, independiente de cómo se defina al final, si esto va a ser un sistema público, mixto, privado, lo que fuere, hoy día tiene urgencias que no estamos, ni en este proyecto de ley que estamos discutiendo hoy día, se enfrentan con la radicalidad que la población requiere. Y lo que ahí menciono es que es evidente que FONASA en primerísimo lugar tiene que estar focalizado en ser una palanca de equidad, de transferencia de valor, de hacer que los pobres, por este componente tan importante de salud, sean menos pobres gracias a la transferencia directa del cuidado, de la atención gratuita, lo que fuera de FONASA. Me parece prudente señalar con la acidez que me caracteriza que avanzar en el copago cero para los recintos hospitalarios públicos, para quienes tienen algo de recursos y no contribuyen, y por lo tanto tienen un incentivo muy fuerte al sobreuso, uno. Y segundo, que la precaria atención primaria esté abierta, universalizada, gratuitamente para quienes pueden pagar algo, en mi opinión, es algo completamente regresivo, y así lo hemos conversado muy claramente con el señor subsecretario en privado. En privado fue, ¿no? Sí, tomando café. En ese sentido, creo que en este proyecto también hay una oportunidad para definir licencias médicas. Estamos hablando, hace 3 años atrás, de 3 millones de pesos gastados en licencias médicas, de los cuales el mayor componente, por supuesto, es FONASA, y no es que una parte de la cotización vaya a pagar licencias médicas, el 80% de la cotización de la licencia médica se paga por impuestos generales que pagan todos los chilenos, y sabemos el escándalo que significa la administración de este derecho, comillas, que requiere una mirada mucho más profunda, y se mencionó, y que yo no lo veo de ninguna manera parte de este proyecto, y no veo tampoco que enriquezca en nada transferir esta potestad de administración y control financiero desde CONPIN a FONASA. Es más de lo mismo. Y el presupuesto asignado para esta medida, perdón que lo diga, es absolutamente ridículo. O sea, no alcanza absolutamente para controlar nada de lo que se requiere en esta moción. Y aumentar la eficiencia, y me voy a referir un poco más adelante a eso. La siguiente. En ese sentido, insisto, y lo puedo poner como FONASA, no debería hacerse cargo y no debería ser parte de este proyecto que se hiciera cargo de la licencia médica, porque además va a significar una fuente de conflicto interminable con un seguro público que hoy día tiene un enorme prestigio y valoración por la ciudadanía, al empezar a arbitrar y decir que no, que sí, que corresponde, no corresponde. O sea, el que ha vivido dentro de un CONPIN sabe lo que esto significa en conflictividad para una imagen de un servicio público como es FONASA, que hay que proteger a toda costa. Y en ese sentido, en mi opinión, aquí se requiere una nueva institucionalidad dependiente del suceso. En algún momento el Ministerio de Salud se separó del Ministerio del Trabajo, y todo lo que es seguridad social quedó, comillas, adjudicado al Ministerio del Trabajo, cuando el Ministerio de Salud es eso, es la seguridad social por excelencia. Y en ese sentido, a mí me parece que tiene que haber una nueva institucionalidad relacionada con sucesos, que unifique en un solo fondo todos los subsidios de incapacidad laboral. Quiero decir, laborales, que hoy día las propias mutuales arbitran y rechazan licencias y las dirigen hacia medicina curativa común, cuando deberían ser aceptadas como licencias laborales, y creo que ese es un problema muy grave de nuestra institucionalidad. Las licencias, por supuesto, maternales, que son pagadas enteramente por el Estado, y las licencias médicas que paga las ISAPRES para las enfermedades comunes. La siguiente. En segundo lugar,
La propuesta de certificación de insumos, hoy día en Chile se certifican por el ISP 6 o 7 insumos, guantes, condones, etcétera. O sea, lo que nosotros certificamos para decir esta bomba de infusión entrega lo que dice, este respirador debe entregar lo que dice, no tenemos absolutamente nada. Nuestra institucionalidad al respecto es muy precaria y evidentemente en este proyecto no hay un dimensionamiento de lo que esto significa, que tiene que tomar como mínimo la norma ISO 13485, que es la aceptada mundialmente, ¿no es cierto?, y que no se menciona en este proyecto, como un estándar mínimo. Y en segundo lugar, y me preocupa, no inhibe este proyecto, con expertos, qué sé yo, la grave involucración del complejo médico industrial en incentivar el uso de tecnología que no produce beneficios sanitarios. El mejor ejemplo en Chile, cirugía robótica. No sirve absolutamente para nada. Y todo el mundo compra robots y se presiona el Estado. Ahí hay que poner un control a través de análisis de costo-efectividad, costo-utilidad, como se hace en muchos países, siendo Australia el mejor ejemplo. Y esto debería perfeccionarse, esto lo insumo, a la Ley de Fármacos 2, que espera ya por 4 años, si no 5, en una comisión mixta, sin... Bien. O sea, porque una persona estuvo involucrada en no sé qué cosa de rechazar una ley. Perdón, con respeto. Por favor, puede continuar, doctor Maña. Perdón, disculpe usted, presidente. Es la mala costumbre. Sigamos. Respecto a la prestación de auge obligada a un segundo prestador, cuando hay pérdida de la garantía de oportunidad, a mí me parece que el articulado de la ley es un poquito con letras chicas, en el sentido de que le otorga al seguro la posibilidad de señalar. Esto, en mi opinión, debería ser un mandato. O sea, no cumplido el plazo, se debe indicar, la persona podrá decir, como se argumenta en el texto de la ley, mire, no quiero, yo prefiero esto o lo otro, pero se le tiene que dar el derecho, porque ese es el espíritu de la reforma del expresidente don Ricardo Lagos cuando formuló los principios del auge, en el sentido de que aquí hay un derecho casi constitucional emanado por ley que debe ser entregado a la ciudadanía y la ciudadanía dirá, no quiero o sí quiero, pero decir podrá designar con la argumentación que está en el texto de la ley a mí me parece no apropiado para los derechos de las personas que se quieren proteger. La siguiente, en mi opinión, no se fortalece para nada el gobierno de FONASA. O sea, es evidente, con mucho respeto por el señor director aquí presente, que FONASA necesita un gobierno colegiado con un director de FONASA ratificado por el Senado. Estamos hablando de miles de millones de dólares, un 18% del gasto público, y esto no merece una discrecionalidad en su administración diferente a la de otras instituciones que tienen una carga similar a esta o menor que esta incluso a la hora de entregar beneficios públicos. Me preocupa también que en un paso retroactivo se debilita la autoridad de los directores de servicio. O sea, cuando es FONASA quien va a licitar, FONASA quien va a entregar, FONASA quien va a mandar, los directores de servicio que están conscientes de las capacidades de su red, de sus hospitales, de sus instituciones privadas, de las necesidades de la población que son muy distintas en Arica a Magallanes. Limitar esa autonomía que se les dio en la misma reforma que está en el DFL 1 del año 2005, ¿no es cierto?, que se le dio a los directores de servicios, a mí me parece de un centralismo y un retroceso respecto a la potencia de los servicios de salud y de las autoridades regionales que habría que evitar. La siguiente. En mi opinión, la propuesta de salud digital es completamente obsoleta. O sea, es una mirada de 50 años atrás.
en la cual se agrega, mira, vamos a tener un poquito de telemedicina, vamos a contratar unos doctores que a la distancia hagan. Eso no tiene nada que ver con la tecnología de hoy. La inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, lo que significa que los informes radiológicos en poco tiempo más lo hagan computadores, que las teleconsultas de fondo de ojo, todo eso se hagan digitalmente. Este es un proyecto que tiene que mirar al siglo XXI y por lo tanto tiene que estar abierto a buscar las formas de colaborar para que efectivamente esos instrumentos de salud que están llegando y van a llegar cada vez en forma más severa, estén presentes en este proyecto de ley para ver cómo se arbitra, cómo se mejora, etcétera. Y la última, creo, para mí el acento de cualquier reforma a la salud pasa porque en realidad tomemos el café de privilegiar a la APS por sobre cualquier cosa. Mientras no tomemos ese rumbo en la reforma de salud, creo que estamos dando vueltas en círculo y no corrigiendo el mal raíz de nuestro sistema de salud, que es un nivel de atención en la atención primaria, combinación con los mismos programas público-privada, que atienda a toda la población. O sea, si hay una ISAPRE, tiene que proporcionar una atención paquetizada, con un pago paquetizado o per cápita para sus beneficiarios si es que las ISAPRE siguen existiendo, con un copago mínimo, salvo los beneficiarios A de FONASA, y resolutiva. Y aquí de nuevo tenemos que ver la tecnología. Hoy día un equipo de rayos digital vale 20 millones de pesos, chino. 20 millones de pesos, que significa que se puede conectar a toda la red de centros de salud familiar con un equipo de rayos cuyos informes sean hechos por los médicos del hospital A, B o Z, pero solucionando rápido. Esto de que no hay un equipo de rayos acá, no podemos poner un yeso acá, no podemos hacer esto, es algo que hay que corregir a la brevedad posible. Y por supuesto, toda atención hospitalizada tiene que ser financiada, como ha liderado FONASA, ¿no es cierto?, a través de un mecanismo de pago por resultados. Esto es lo que pagamos por esta solución clave, porque si no, la inflación, el sobreuso, el uso de tecnología que no corresponde se transforma en un vicio inflacionario que daña a todo el mundo, pero sobre todo, volviendo al principio, a los más pobres, que hoy día son, insisto, 1/5 de la población. Gracias, presidente. Gracias, doctor Mañalich. Las preguntas las vamos a dejar al final de las exposiciones para que complementen ambos y ya abrimos. Muy bien. Gracias, doctor Mañalich. Le ofrezco la palabra al ex superintendente de salud, don Manuel Inostroza. Doctor Inostroza, por favor. ¿Quiere mantener el control? No entrega el poder del control. Muy bien. Bueno, presidente, muchísimas gracias por la invitación y por su intermedio, por cierto, saludar a todos los senadores, miembros de esta comisión, al subsecretario, al señor director de FONASA, a sus equipos de asesores, a Jaime, por tener la posibilidad de exponer. Yo expongo no solo en mi condición de ex superintendente, sino que ustedes me han escuchado en otras oportunidades hablar también desde el Instituto de Salud Pública, donde participo como académico. También voy a hacer un muy rápido contexto para llegar al final de las cosas que quiero precisar, como usted lo ha pedido, presidente, porque yo creo que es bueno que este proyecto, que es un gran árbol, no nos impida ver el bosque en su conjunto, toda vez que además a mí me tocó participar el año pasado por la intermediación de invitación de esta honorable comisión, en una comisión técnica de reforma que también hicimos planteamientos y que me parece importante recoger como contexto de lo que estamos discutiendo en torno a este proyecto en particular. Lo primero, muy rápidamente, por mi deformación académica, no puedo dejar de mencionar el contexto sanitario vigente, el envejecimiento, ¿no es cierto?, de prácticamente el 18,4% de nuestra población, más de 60 años, todo lo que ha sido la transición epidemiológica, con enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas como el Alzheimer y la reemergencia de enfermedades infecciosas como la tuberculosis,
complican mucho el panorama de demanda de patologías de nuestro sistema. El tema de la inequidad, por nuestro marco regulatorio dual, que impide resolver el tema de las listas de espera y los altos copagos, que siguen siendo del orden del 30% según los datos OCDE del año 2023. La presión tecnológica, aquí ya se ha comentado, en medicamentos de alto costo y la tecnología. Un sistema de ISAPRES antiguas agotadas, con un FONASA capturado por sus hospitales públicos, un sector privado prestador que no tiene un modelo que ayude a contener los costos y un sistema público hospitalario capturado por los gremios que hasta ahora ha impedido reformas de mayor eficiencia, productividad y calidad. Si yo junto además este diagnóstico en torno a los principales problemas de salud y de foco en los grupos de población, tenemos que el cáncer, salud mental, crónicas cardiovasculares, patologías asociadas a catástrofes y pandemia y enfermedades raras sin duda constituyen lo que además la Estrategia Nacional de Salud ha configurado como las prioridades más importantes de nuestro sistema. Y si lo miramos por grupo, el adulto mayor, los jóvenes, los adultos en discapacidad, los obesos, que ya son el 40% de la población de chilenos, tenemos 7,8 millones de obesos en Chile, presidente, y los profesionales y administrativos del sector, que constituyen por sí mismos una fuerza importante de preocupación por el tema del síndrome del quemado, su agotamiento, sus problemas de salud mental y calidad de vida, con casi 600.000 personas hoy en día. Ahora, si nosotros no somos capaces de enfrentar bien estos desafíos que se acumulan, independientemente de nuestros deseos y sueños, se producen dos grandes fenómenos. Uno, que tenemos que vernos obligados a aumentar el gasto, y ya esto lo hemos comentado, el gasto. Chile ha respondido, Chile junto a Corea del Sur es de los países de la OECD que más proporcionalmente ha incrementado el gasto público en salud. Estamos llegando a que probablemente este año vamos a estar cerca incluso de la recomendación, o si no, superando la recomendación del 6%, y por lo tanto casi llegando a ese porcentaje teórico ideal de gasto público en salud. No estamos todavía resolviendo toda la dinámica de problemas que he mencionado. Y el segundo gran fenómeno asociado es que se genera insatisfacción, lo que se traduce en una pérdida de valor. Esta es la encuesta de satisfacción de la UNAP, que mide experiencia de calidad y percepción de calidad, y ustedes ven que es una curva plana, presidente, independientemente del mayor gasto que hemos tenido, que prácticamente ha duplicado el gasto en salud, los índices de experiencia y de percepción de calidad están en el mejor de los casos planos, y eso es una pérdida neta de valor para el sistema de salud. Ahora, por cierto que esto no se da en el aire, se da por explicaciones que tienen que ver más concretamente con el aumento de las listas de espera de los beneficiarios de FONASA y la judicialización y la crisis del sistema ISAPRE, es decir, en el componente mixto de la dualidad regulatoria que tenemos hoy día. Aquí vemos cómo este es un estudio que hizo la Alianza Académica por una Salud Oportuna, que lanzamos la semana pasada y que le hemos hecho llegar a varios senadores este informe. Bueno, el año 2014, hace 10 años atrás, habían aproximadamente en total 1.862.000 personas en lista de espera, considerando consulta y cirugía, y en el lapso de 10 años, independientemente de las mejoras en los tiempos medios o en las medianas, hemos incrementado en 646.000 las personas en estos 10 años, a pesar de todos los esfuerzos, en lista de espera, tanto en cirugía como en consultas nuevas de especialidad. Y en el caso de los beneficiarios de ISAPRE, solo para mirar un dato nada más, esta es la curva de los últimos 6 años de afiliación del sistema ISAPRE, y ustedes ven que en agosto del año 2022 empezó la crisis con los fallos de la Corte Suprema, los supremazos que se le denominaron coloquialmente, y ahí empieza una curva mucho más acelerada de pérdida de afiliados. En mayo del año pasado se aprobó la ley corta, que hasta ahora no ha logrado detener la desafiliación, y la desafiliación continúa, incluso hasta los últimos datos del mes de abril siguen saliendo más afiliados de los que entran al sistema privado, a pesar de haber aprobado la ley corta. Y en el lapso total de los 6 años que mira este gráfico, 762.000 personas han abandonado el sistema privado de salud, que por cierto se han ido al público, complicando la situación que ya hemos visto respecto a demanda de atención, incluso coberturas por la libre elección. Ahora, con todo, en nuestros estudios, las personas siguen aspirando a un sistema mixto, tanto en el aseguramiento como en la prestación. A pesar de estas dificultades
cuando nosotros les preguntamos en el estudio 2023-2024 y estamos haciendo el terreno de la consulta 2025 y esta pregunta se vuelve a reiterar por tercer año consecutivo, ustedes ven que la gente busca que haya un sistema público o privado asegurador que administre el 7%, entre un 83% y 79% en los últimos 2 años, y también busca que haya alternativa de atenderse en prestadores públicos y privados en un 94% y 92% de su predilección. ¿Sí? Ahora, terminado este contexto muy sucinto, ¿cuáles han sido los escenarios de reforma a los que nos hemos enfrentado? Bueno, política, ideológicamente, hay sectores más a la izquierda, en posturas que buscan tener un sistema nacional de salud en donde se privilegie fundamentalmente lo estatal o lo público, tanto en el aseguramiento como en la prestación, imitando el modelo inglés o de Dinamarca. Una segunda opción es la que dice, bueno, mire, tal vez eso no es tan posible, tenemos una masa importante de prestadores privados, por lo tanto vayámonos por un seguro nacional de salud con prestadores públicos y privados en competencia, más imitando el modelo de Corea del Sur, Francia o Australia, ¿no? Donde aquí es importante la coexistencia público-privada de prestadores, no así en el ámbito del aseguramiento. Y yo creo que un importante sector de derecha y de centro han terminado consolidando la posición de una seguridad social mixta, más a la holandesa, Bélgica o Alemania, en donde los seguros privados ISAPRE debieran transformarse en entidades privadas de seguridad social y competir con el FONASA por la administración del 7% y, por cierto, tener prestadores públicos y privados en competencia, como ya se acepta en la segunda opción. Ahora, ¿qué ha hecho el Gobierno en este contexto? Y ya me voy acercando, presidente, al contexto del proyecto legal en discusión. Bueno, hasta ahora inició el copago cero en la red pública, cuyo impacto presupuestario en realidad no fue más allá de 20.000 a 21.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ya en la práctica no se le cobraba a nadie, no porque no fuera deseable el copago cero, sino que porque ya a nadie se le cobraba, y por eso es que no ha significado un gran cambio relativo en la dinámica de las personas. Eran muy pocos los que pagaban ese 10% del grupo C o 20% del grupo D, la mayoría ya era gratuita y el impacto presupuestario de estos equivale al 0,13% del presupuesto de la Nación. La APS universal, que con todo el esfuerzo que le ha puesto el Gobierno, el año 2025 llegamos a 28 comunas, que equivale al 7,9% en su tercer año de implementación. El envío de la ley corta de ISAPRES ya aprobada, que yo pongo en duda, hemos dicho desde la Academia del Instituto que en el mejor de los casos se puede lograr un equilibrio financiero transitorio, pero hay que ver la evolución de seguida de pérdida de afiliados, que esto podría llevar nuevamente a una crisis en no poco tiempo más adelante. Y una primera licitación, que me tocó venir a esta Comisión de Salud y exponer los reparos que hicimos como Instituto de Salud Pública al diseño original, y que eso abría la puerta a un eventual fracaso en la licitación, cosa que lamentablemente se dio, porque, insisto, nos parece una muy buena idea mejorar la cobertura del FONASA en prestadores privados, dado la situación que se da en la modalidad institucional. Y en octubre se ingresaron los proyectos de reforma a la ISAPRES para eliminar las preexistencias, este proyecto en cuestión que estamos discutiendo ahora y el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, y está pendiente el proyecto de ley del subsidio de incapacidad laboral. Ahora, si yo lo miro desde una perspectiva más optimista y no tan pesimista, yo diría que en realidad, ya sea por la porfiada realidad de los hechos y por las dificultades que todo gobierno al administrar los problemas de salud se encuentra en la práctica, tenemos más puntos de acuerdo que diferencia, ¿ya? Y me atrevo a decir que si lo miramos desde esa perspectiva, podríamos avanzar hacia un país, un sistema, y lograr un grado de regulación más común en la mixtura público-privada que tenemos hoy día en el aseguramiento, en la prestación. ¿Y en qué baso este comentario? En las siguientes consideraciones. Primero, en las 3 opciones de reforma que ideológicamente hemos debatido en el último tiempo, ya nadie habla de mantener a la ISAPRES como seguro individual. Todos quieren eliminar las preexistencias, introducir solidaridad y que sean actores de la seguridad social. Por lo tanto, estaríamos todos de acuerdo en que se supera la lógica de ISAPRES como seguros individuales de corto plazo. Segundo, en 2 de las 3 opciones ya se acepta la competencia público-privada de la prestación. Tanto en el modelo de seguro público como en el modelo de seguridad social estamos todos de acuerdo
en permitir la competencia público-privada en la prestación. Y en aquella primera opción, que probablemente fue la primera opción del gobierno del presidente Boric en su programa de gobierno, que es que el sistema sea exclusivamente estatal en todo, ha sido precisamente el presidente del gobierno Boric en que ha implementado, por ejemplo, mejoras en la MLE. Este año todos hemos celebrado las mejores de cobertura de la MLE de FONASA, partiendo, por ejemplo, por los temas de infertilidad. Estamos a punto de implementar el SAP, aprobado por este honorable Parlamento, que es el SAP MAI y el SAP MLE, que establece la compra a privados para la resolución de 2 patologías, por lo menos así ha sido definido por el gobierno, artrosis de cadera y de rodilla, que están fuera de la cobertura del GES, por cierto, y la implementación de la propia MSC como idea gubernamental, es decir, todas iniciativas de este gobierno con tal de fortalecer la compra público-privada de prestadores privados. Por lo tanto, pareciera ser que en la realidad estamos todos de acuerdo, inclusive los que estaban por la tesis de solo tener un sistema público en la prestación, en la práctica, en su gobierno, han implementado la mixtura en la prestación también. Bueno, y junto a los 3 nuevos proyectos ingresados, aunque incompletos, y voy a dar a conocer por qué me refiero de incompleto, configuran una mixtura tanto en el aseguramiento como en la prestación, y solo se requerirían pequeños acuerdos adicionales, si lo miro positivamente, para constituir un sistema único de seguridad y caminar a un país más inclusivo, un país con un sistema. Estas iniciativas que le faltan, y en estas coincidimos con algunas de las cosas que ha señalado el exministro Mañalich, el plan común o universal para FONASA y SAPRE, explicitarlo porque no está hasta ahora en el marco de proyectos enviados, una institucionalidad ETESA más robusta. A mí me consta que este gobierno, no es una infidencia la que puedo decir, tuvo listo el proyecto de institucionalidad ETESA para ser enviado a este Parlamento. Lamento que no haya sido así. Hubo una comisión de académicos que participó y por eso conozco de primera fuente este proyecto. Creo que si hay un amplio consenso, yo creo que está cayendo de maduro tener esta nueva institucionalidad más robusta de evaluación de tecnología sanitaria. El Fondo de Compensación de Riesgo de FONASA y estos nuevos seguros privados de seguridad social, que es lo que permite la real movilidad y eliminación de las preexistencias, un enfoque más promocional, y aquí volvemos a estar de acuerdo con el exministro Mañalich, más promoción y prevención, y la idea de una APS universal, ya no solo en el público, sino que legalmente obligada también en el sector privado, porque hoy día el sector privado tiene un modelo de atención que no ayuda al privilegio de la solución de problemas más costo efectivo. Y, por cierto, fortalecer mucho más al FONASA de lo que este proyecto de ley establece, con algunas ideas que voy a decir a continuación, pero solo menciono aquí, por ejemplo, con una mayor capacidad de definir los mecanismos de pago, interoperabilidad para la contención de costos y, por cierto, la reforma al SIL y a los hospitales públicos, que es lo que nos permitiría cerrar el contexto de reforma. Ahora, dicho eso, me limito ahora a mis observaciones más precisas sobre el tema del proyecto de ley en cuestión, presidente. Y que tal como dice su mensaje, interesante, por lo que he dicho a continuación, dice profundizar los principios de seguridad social en salud, fortalecer las competencias del FONASA y de la Super de Salud. Voy a ir por cada uno de los principales puntos. Respecto al fortalecimiento de FONASA, nuestras principales inquietudes tienen que ver con que la Contraloría Médica y el pago del SIL traspasado como atribución al FONASA, a mi juicio, y esta no es una frase mía, es una frase de un querido ex senador de la República, don Mariano Ruiz Esquide, aquí estamos isaprizando al FONASA, ¿sí? Y le estamos otorgando el mismo conflicto de interés que tanto le criticamos la ISAPRE, y que significa trasladar el conflicto de autorizar y rechazar para pagar, ¿no? Y que en el caso del sector ISAPRE ha sido siempre criticado porque es una disputa entre financiar y aprobar los gastos del SIL versus las utilidades de la ISAPRE, y ese mismo conflicto que históricamente ha sido criticado por moros y cristianos, hoy día resulta que se lo estamos trasladando ipso facto en esta disputa entre gastos al SIL versus el presupuesto disponible para FONASA para otro tipo de prestaciones. De lo que se trata, a mi juicio, y lo puedo comentar después, es que esta atribución no la tenga FONASA y esto sea en el marco de la discusión probablemente de la reforma al SIL cuando se ingrese el proyecto en cuestión. Sobre el segundo prestador GES, la inquietud es, ¿de verdad será automático con el podrá en vez del deberá? ¿En qué se diferencia con lo que hoy día ocurre? ¿Sí? A mí me complica esto, yo esto lo aprendí como superintendente, la diferencia legislativa entre el podrá y el deberá.
Hoy día el hecho de que diga que podrá no hace diferencia con la facultad que tiene hoy día el director supuestamente. De hecho, de facto, el director, y me consta porque ha hecho esfuerzo, por tratar de establecer el segundo prestador GES. Pero veamos los datos. Hace 6 años atrás, las garantías GES incumplidas no superaban los 6.000 casos. Hoy día, según el último reporte público del Gobierno de diciembre, tenemos 78.000 casos GES retrasados. Entonces, a pesar del esfuerzo facultativo del director de FONASA, no se ha logrado eliminar, y particularmente en garantías retrasadas de cáncer o de diagnóstico de cáncer, que son tan importantes como los tratamientos, porque la posibilidad de prevenir por un diagnóstico oportuno, por prevención secundaria, el cáncer de mayor complejidad, lo estamos perdiendo por no tener garantía al 100%. Tercero, la eficiencia en la compra a privado. Si FONASA compra, nadie más compra, que es la frase en la que yo resumo el espíritu del articulado. ¿Es eso posible con las excepciones estipuladas para el ministro o ministra de Salud de turno? Recordemos que una de las excepciones es que es la ministra o el ministro el que podrá, por razón fundada, excepcionar esta compra del FONASA. Y sabemos en un sistema presidencial el poder que tienen los ministros, y por cierto que ningún director de FONASA o directora de FONASA se podría oponer a la decisión de la ministra o ministro de excepcionar compra, lo que podría ser en la práctica que la ley fuera, en mi opinión, impracticable. Y finalmente, la cuarta preocupación: ¿está bien ubicado el control de productividad en la Subsecretaría de Redes Asistenciales? Que es algo que no se menciona en el marco de la discusión de FONASA, pero que yo traigo a colación aquí. Y digo problema de juez y parte. Y quiero poner como un ejemplo súper claro de algo que yo como académico he tratado de investigar y no he obtenido información. No sé si ustedes saben, pero nosotros aprobamos el año 2005 una ley con la reforma del auge en la creación de los hospitales autogestionados en red, que cada año el Ministerio tiene que emitir un informe de qué hospitales cumplen con los indicadores de autogestionado en red y cuáles no cumplen. Y ustedes aprobaron un articulado legal que establece que en caso de no cumplir con los requisitos legales, el director del hospital de ese establecimiento que no cumpla con el mínimo, que hoy día es 75% de los indicadores, deberá cesar de manera automática en su cargo. ¿Sí? Bueno, no solo no ocurre, senador, sino que nadie sabe el informe de hospitales autogestionados porque no se publica. ¿Sí? Yo he tratado de conseguirme el informe, el del 2023 y el del 2024, y yo no lo he obtenido. ¿Sí? Y la persona que me lo facilitó me dijo: mira, te lo puedo prestar para que lo veas, pero no te puedo autorizar a que lo publiques porque es impublicable. Eso significa, por la información que yo tengo, es que aproximadamente más de 50 directores de hospital deberían cesar en sus cargos por no cumplir con el requisito mínimo del 75% de... y eso sea bueno o malo, no estoy discutiendo el fondo de lo que estoy diciendo aquí, es que ¿por qué no se publica? ¿Por qué una ley de la República no se cumple? Porque la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y esto ha ocurrido en todos los gobiernos exministros, ocurrió en Bachelet II, ocurrió en Piñera II y ocurrió ahora en este gobierno, porque al subsecretario no le conviene publicar un informe que es ley de la República, porque tendría que despedir a más de la mitad de sus directores de hospitales por incumplimiento. Entonces, dado esta situación, es que yo creo que el tema del control y dónde se establece tiene que resolver el tema del juez y parte, si no nuevamente vamos a aprobar una legislación que no va a tener cumplimiento. Y creo que no es la mejor solución que el control de productividad esté en la Subsecretaría de Redes, porque va a ser juez y parte respecto de autodenunciar a su propia red pública de no cumplir con los indicadores de productividad que se fije. Y cierro además, ¿y quién controla los costos? Yo en una presentación que le hice al Senado hace unos meses atrás, estaba el senador Castro de presidente. Nosotros presentamos que el Estado de Salud catalán reporta todos los meses, presidente, un informe de productividad y de costos de todos sus hospitales públicos y privados en convenio con el sistema de salud catalán. Y es público y se hace no una vez cada 5 años, sino que se hace todos los meses, y creo que es lo que se debiera incorporar en tema. Entonces, nuestra sugerencia respecto a este primer aspecto del proyecto de ley de FONASA es básicamente sacar el tema de licencias médicas y trasladarlo al nuevo proyecto por ingresar al Congreso cuando se ingrese, no discutirlo en este contexto porque creo que enreda. Y solo hago un comentario aquí: nada se dice en este proyecto de ley
respecto del rol de intermediación financiera que hoy día cumplen las cajas de compensación y que además afectan el control de presupuestario. Una de las dificultades que yo he tenido cada vez que hacemos el cálculo presupuestario es que en un momento del inicio se incorpora dentro del financiamiento por aporte fiscal y por cotizaciones los ingresos para financiar licencias médicas, pero en algún momento de la gestión presupuestaria, por la transferencia que se hace por parte del FONASA a las cajas, ese presupuesto sale de la gestión presupuestaria y de hecho hay que buscar acuadrar los datos porque obviamente que no difieren. Y hay una pérdida de control presupuestario, creo yo, por ese proceso de intermediación, que solo lo traigo a colación porque creo que sería importante mencionar. La segunda sugerencia es que, por cierto, en el caso del prestador GES, la palabra mágica sea deberá en vez de podrá. Toda vez que yo creo que esta preocupación de haber puesto el podrá podría haber tenido una supuesta explicación financiera de parte del Ministerio de Hacienda, tal vez, de decir, mire, si yo pongo deberá y me sale más caro, como es el sentido común instalado, toda la prestación en el mundo privado, tomar este deberá me va a salir mucho más caro que en el sector público. Pero la buena noticia, o mala noticia, dependiendo de cómo se quiera ver, es que según nuestro último informe de productividad del año pasado y que les presentamos en realidad sale más barato hoy día derivar a un prestador privado por la compra que está haciendo FONASA adecuadamente vía GRD a clínicas privadas. Por lo tanto, esa limitación presupuestaria ya no debiera limitar el factor del deberá por el podrá que hoy día está en el proyecto de ley. Tercera recomendación, eliminar la excepción de compra por parte del FONASA, por parte del ministro o ministra de Salud. Yo creo que esa facultad en la práctica va a ser una limitante de la facultad de compra que nosotros compartimos que debiera tener el FONASA. Trasladar el control de productividad y rediseño integral de incentivos al personal al FONASA. Si el FONASA va a ser el gran comprador, nosotros queremos fortalecerlo y nos parece que esa facultad no debiera estar en la Subsecretaría de Redes, sino que debiera estar en este FONASA comprador fortalecido, porque le corresponde mirar la productividad, le corresponde mirar los costos y le corresponde mirar cómo compra e incentiva a que la compra pública sea lo más eficiente posible, incorporando explícitamente el control de costos en FONASA, que no lo vemos en el proyecto de ley. Y, finalmente, nosotros creemos que si bien el proyecto avanza en la dirección correcta, se queda corto, y entre las cosas que se queda corto y que no vemos en este proyecto de ley, nos falta un mayor control del FONASA en la gestión del financiamiento de la atención primaria, las definiciones de los criterios del per cápita y su control en los municipios, esta compra más inteligente con mecanismos de pago para la contención del costo técnico, una mayor facultad en la interoperabilidad digital. Es clave que FONASA pueda tener interoperabilidad para lograr la integración de la trayectoria del cuidado del paciente, cosa que hoy día no puede hacer, y avanzar probablemente a un arancel único, porque hoy día tenemos como una solución que se ha ido parchando más de 7 aranceles, presidente. Tenemos el arancel GES, el arancel Ley Ricarte Soto, el arancel MAI, el arancel MLE, ahora le agregamos el arancel SAP MAI, el arancel SAP MLE y, por cierto, el nuevo arancel de la MCC. Y si le vamos a agregar muchas de estas nuevas funciones que no vemos en el proyecto, por cierto que también compartimos la opinión del ex ministro Mañalich, de que un FONASA de estas condiciones no debiera ser conducido por una autoridad unipersonal. Con el respeto que me merece Camilo como director de FONASA, creemos que debiera ser un gobierno corporativo, autónomo, tipo CMF, tipo Banco Central, como ya se ha escrito en otras propuestas. Segundo orden de comentario, respecto al nuevo servicio de salud digital, las principales inquietudes, hay que evitar sostener la actual confusión a nivel central entre rectoría y prestación. Y nuevamente, otra vez, el problema de juez y parte con los temas de control, sin antes resolver la necesidad de crear una nueva gobernanza para las redes asistenciales. Lamentablemente, en nuestra opinión, a pesar de que declaramos todos estar de acuerdo en esto de la separación de funciones de los sistemas de salud entre rectoría, financiamiento y prestación, el Ministerio cada cierto tiempo vuelve a confundir su rol rector con el rol prestador. La creación de la unidad de gestión de cama, muy celebrada, gestión de cama centralizada, no es más que
este intento de controlar desde MacIver 541 la administración de las camas que debieran ser parte de la red, ¿sí? Y es porque no hemos logrado resolver con estricta separación de lo que propone la OMS esta separación de funciones. Y creemos que nuevamente la creación de un nuevo servicio de salud digital, que en la esfera de la gestión entre la Subsecretaría de Redes y las redes vuelve a introducir esa confusión. Queda fuera de la rectoría todo el tema de innovación en salud personalizada, y aquí me hago parte también de la reflexión que hacía Jaime. Yo creo que el tema de la innovación es mucho más amplio que salud digital. Estamos hablando de fármaco, estamos hablando de salud personalizada, estamos hablando de muchas otras cosas que no sé si alguien... Sí. Ahí. Muchas gracias Camilo. Bueno, principales sugerencias a este respecto: establecer que el Servicio Nacional de Salud Digital creado, con el que finalmente estaríamos de acuerdo, junto con toda la red asistencial, quede por debajo de una nueva Dirección Nacional de Prestadores de Salud, que es una propuesta, presidente, que además que está hecha en el seno de la Alianza Académica de Salud Oportuna que comentamos, que presentamos a la opinión pública la semana pasada. Y distinguir y fortalecer las funciones de rectoría sobre estándares, sobre tecnología, acreditación, permisiología, en innovación tecnológica, que incluye el equipamiento, lo digital y todo lo farmacológico, y separarlo totalmente de lo prestacional, y son atribuciones de rectoría que debieran quedar en el MinSal y eventualmente en esta nueva repartida, en esta nueva institucionalidad de evaluación de tecnología sanitaria autónoma. Y entro aquí con la precisión. Por ejemplo, cuando se dice que el nuevo Servicio de Salud Digital propondrá al Ministerio de Salud las normas, nuevamente creo yo caer en esta confusión en cómo un ente que es prestacional se mete en los temas de rectoría, cuando los temas de rectoría sobre un tema más global debería estar completamente ajeno a los temas prestacionales. En el tema de regulación de dispositivos médicos, nosotros estamos gran parte de acuerdo, solo nos quedan dudas respecto al fortalecimiento y dotación del ISP, a los plazos y sus cumplimientos y la transparencia sobre los cálculos de los aranceles, y por ende nuestras sugerencias básicamente muy marginales tienen que ver con evaluar bien la dotación necesaria para no quedarnos con un incumplimiento de su capacidad operacional, fijar muy claramente la necesidad de plazos y sanciones por incumplimiento que se establecen en la ley de manera muy general, o señalar por último que un reglamento lo fijará, pero que haya la necesidad de establecer estos niveles de cumplimiento, y que haya un comité externo que permita una valoración sobre los aranceles que va a fijar el ISP para que sean atendidos a dinámicas del mercado y se puedan considerar valores razonables, sino también puede ser una limitante de su implementación. Y finalmente, el fortalecimiento de la CENAVAS, también estamos en general muy de acuerdo. Solo aquí lo que nos preocupa básicamente es solo explicitar quién, nuevamente por temas de control, quién va a explicitar el cumplimiento y evaluación de los estándares de calidad. Porque yo debo decir que esta idea de fortalecer la compra centralizada del CENAVAS, ha sido muy antigua, pero durante muchos años fue impracticable más allá de la voluntad política de los gobiernos de turno, porque la CENAVAS no lograba cumplir con los estándares de cumplimiento, no eran más del 50-60%. Entonces, a todos los hospitales les cabía siempre la alternativa y la posibilidad de comprar por fuera, porque le llegaba solo la mitad de los requerimientos que le hacía finalmente la CENAVAS. Cuando la CENAVAS ha logrado tener cumplimientos de entrega sobre el 90%, es cuando la compra centralizada tiene todo el efecto y no se traduce en una ley muerta. Por lo tanto, yo creo que esto es clave de considerarlo, y de algún modo habrá que ver, fijar responsable de quién va a controlar el cumplimiento de estas metas indicadores, tal vez un comité de expertos con informes al Congreso que permita garantizar que nuevamente esto no sea una letra muerta de una legislación, de un buen deseo, sino que se pueda efectivamente cumplir. Y solo terminar que esto viene de planteamientos que hemos hecho históricamente como Universidad Andrés Bello y que luego actualizamos en un consorcio universitario con otras 6 universidades y que han permitido construir esta idea de que podemos ir avanzando y que cada vez nos vamos moviendo en la dirección de alcanzar un acuerdo sobre estos temas. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, doctor Nostroza. Bueno, han habido 2 exposiciones contundentes en su crítica y también en su propuesta, que nos permite de verdad concentrarnos en algunos puntos críticos que han sido aquí manifestados, y eso será la discusión en particular.
Voy a ofrecer la palabra, la ha solicitado el doctor Castro, el senador Gaona, el doctor Castro, senador Castro, senador Gaona, senador Chaguán, senadora Órdenes. No sé si estaba antes Chaguán u Órdenes, no sé, ustedes sabrán. No hay problema. ¿No hay problema? Mantenemos el orden. Senador Castro. Bueno, primero felicitar a los dos invitados porque no en toda oportunidad se da la posibilidad de escuchar a dos expertos de alto nivel, que uno puede tener opiniones a veces diferentes o no, pero esencialmente iluminan una discusión no de ahora, sino hace mucho tiempo, desde los roles que les ha tocado y de los roles actuales que tienen cada uno de ellos. Así que esto me parece que es muy relevante, la presencia del doctor Mañalich y el doctor Nostroza. Me quedo yo y hago una reflexión para ellos y también para el Ejecutivo que está presente en torno a qué. Yo recuerdo la ley de autoridad sanitaria que todo era camino a la descentralización, todo era los autogestionados en red, darle más poder local, más poder al director de hospital o de servicio, que no podía estar el portero o la chapa de una ambulancia ser resuelta en MacGyver y todas esas cosas que se hablaron hace 20 años atrás. Ya. Y resulta que con el paso del tiempo, de estos 20 años, ¿qué es lo que uno ve? Cada vez hay más centralismo. Ahora la iniciativa que se nos propone hace que la compra única la haga FONASA, porque habría que ver el detalle por qué la compra sectorial o descentralizada que se ha hecho ha tenido flaquezas, debilidades y deudas. Deudas, porque ahí hay un tema que FONASA lo ha explicado en distintas oportunidades, pero finalmente vamos por un camino inverso a esa ley de autoridad sanitaria en cuanto al centralismo en la toma de decisiones financieras. Luego, las controversias por el uso de los recursos entre los 60 hospitales autogestionados aproximadamente y todo el resto del financiamiento que la red de salud, llámese directores de servicios de salud, establecen, constituye una polémica permanente. Las luchas entre estos dos mundos de gasto, los servicios de salud y los hospitales autogestionados en red, que son los pivotes de gran consumo, por decirlo así. Después, el bajo nivel del ADP. Sinceramente, lo que yo he visto, el ADP esto requiere una nueva mirada porque francamente estamos en niveles rasantes en la calificación de los que llegan por ADP, pero ya esto que antes era el ADP, uno miraba para arriba, ¿no? Ya el ADP ya a veces se transforma en una especie de turismo de los mismos reciclados de siempre, que van paseándose de un servicio de salud a otro por todo Chile, buscando. Eso está en deterioro, a mi juicio. Entonces, puestas así las cosas, yo me pregunto de qué manera la facultad de compra, que es una facultad, me refiero el rol de FONASA para controlar al prestador, que es un temazo. Porque yo creo que casi todos estaríamos de acuerdo en que FONASA debe no ser un pagador a ciegas, como lo ha sido durante muchos años, sino que tener un control del prestador, más directamente un comprador inteligente, que a su vez dé a FONASA el estatus de seguro público inteligente, también en compra por resultado, todo eso que estamos coincidiendo en la inmensa mayoría. Pero en la práctica tenemos una dificultad por este centralismo, que parece como una tendencia, una moda de vuelta, porque es cierto, ellos plantean los dos que la facultad de ser el primer piso de admisibilidad de la licencia es llevarlo al FONASA juez y parte. Entonces, en ese sentido uno dice, claro, ¿va a ejercer mayor control del gasto? Sí, si es FONASA el primer piso de admisibilidad de la licencia, pero también corre el riesgo que aquí se plantea de finanzas públicas versus SIL y hasta dónde cada cual lucha por un pedacito. Y eso le preguntaría al Ejecutivo, al director de FONASA, cómo se hace. Y vuelvo a preguntar también que FONASA que ha estado, o sea, imagínense ustedes, hay dos leyes en vigencia para FONASA, que son apuestas de gran calibre, SAP, MCC. SAP todavía no tiene el titular de las dos patologías, no ha entrado en operatividad, MCC no ha podido entrar, por las razones que hemos visto, han pasado tropiezos. Y esta nueva apuesta, que es que el trámite de las 8 millones de licencias médicas al año en este país pasen a este sistema de admisibilidad juez y parte FONASA. A mí me genera, yo esto lo he planteado no ahora, lo vengo planteando ya porque lleva varios meses este asunto, pero ¿cuál es el nivel de, yo no digo sandía calada o certeza, pero hasta dónde las peregrinaciones de las personas, de los verdaderos enfermos, hasta dónde la vigilancia del reposo?
que no se hace hoy día, hasta dónde la falta de diálogo, que con la crisis de Dorothy nos dimos cuenta que ni FONASA, ni COMPIN, ni Suceso hablaban mucho, no conversaban entre ellos, no, ni menos la PDI, que tuvo 10 años en un congelador, en un convenio que nunca tampoco operó. O sea, pasaron cosas bien delicadas. Entonces, a mí me preocupa que estemos dando pasos en buena hora para FONASA, estamos levantando a FONASA a otros estadios, y cómo FONASA responde a esto, porque todavía no lo vemos. Y esta ley propone en materia de licencias médicas, el gran cambio que propone es pasarlo a primer piso de admisibilidad. Entonces, a mí me gustaría más soporte del Ejecutivo, sobre todo en esto, para llegar a una convicción. Aquí estamos todos abiertos a innovar, a hacer cosas distintas, mejorar la burocracia que tiene hoy día el sistema, pero veamos si tienen hilo grueso o no las puntadas que vamos a dar. Y sí comparto también que el capítulo ausente es el de la gobernanza del FONASA, que no viene en este proyecto de ley, y eso se lo hemos dicho al Ejecutivo al principio. Aquí se mantiene una innovación de ser FONASA a la pinta del gobierno de turno, con una nominación, con todo el poder, y no sobre la base de un equilibrio colegiado, como lo pudiera dar el Senado u otra institución, en un directorio que le dé permanencia en el tiempo. Ese capítulo lo sigo reivindicando porque me parece que no está y no se quiere poner, además, a esta discusión. Y me parece que es una omisión delicada para los tiempos que corren, sobre todo mientras le damos más poder a FONASA. Y los poderes que no tienen contrapesos generalmente se deterioran si no hay un órgano de equilibrio, en este caso un consejo, que permita darle esa estabilidad en el tiempo. Gracias, presidente. Gracias, senador Castro. Le voy a pedir a los colegas encarecidamente. Primero tenemos que prorrogar. Y segundo, quedan 3 preguntas y las respuestas, y en 15 minutos, 20 minutos no vamos a tener tiempo. Hay otras comisiones. No. Yo puedo prorrogar. La senadora Órdenes no tiene el espacio y probablemente algunos otros tampoco. Entonces, les pido por favor ser lo más breve posible, porque, sí, lo que pasa es que han habido exposiciones largas, los puntos varios fueron largos y todos somos culpables. No estoy acusando a nadie, yo me incluyo, pero la verdad es que nos comimos buena parte de la reunión. Entonces, lo que propongo es lo siguiente, colegas. Primero, vamos a prorrogar, si los expositores y los invitados pueden, igual que ustedes. Lo segundo, dada la naturaleza de estas 2 exposiciones, comentario personal, dado el alcance y el nivel de crítica en el buen sentido de la palabra que ambas exposiciones tuvieron, yo creo que vamos a dejar, si ustedes tienen a bien, una segunda pata de esto, porque aquí hay cuestiones súper precisas, en donde ya empiezan a aparecer coincidencias para poder tomar, porque ya estamos a puertas de votar en general, ¿no? Después ya en particular iremos resolviendo. Entonces, primero les pido para prórroga, por lo menos para cerrar las preguntas, y si tienen a bien los expositores dejar las respuestas, incluyendo el Ejecutivo, para una nueva sesión, porque creo que vale la pena. ¿Sí? ¿Estaríamos? 15 minutos entonces para que puedan ir a otras sesiones. 15 minutos. Muy bien. Presidente, yo quisiera que me pudiesen aclarar un poco, tengo algunas preguntas. Primero agradecer las presentaciones porque en realidad son bastante aclaradoras y focaliza un poco dónde tenemos que entrar a detallar. Esto del 5,2% del Producto Interno Bruto como gasto público en salud. Yo entiendo que el gasto total en salud es como del 8,8, ¿no? 8,8, 8,9. El 9%, ya. Ese dato quería tenerlo bien claro. Después, respecto al tema de la Contraloría Médica del FONASA, yo entiendo que la Contraloría Médica del FONASA, aunque sea juez y parte, es una especie de primera instancia. Para eso existe después el COMPIN y la Suceso como instancias de apelación. Yo no sé si es necesario tener 2 instancias de apelación, como una cosa el COMPIN y otra la Suceso. A lo mejor bastaría con una y reorganizar el sistema con Contralorías Médicas en FONASA y después una instancia de apelación y punto. Eso me gustaría saber la opinión de ustedes respecto a esta apreciación. Respecto a los hospitales autogestionados, yo quisiera preguntarle al subsecretario de redes asistenciales si se han tomado medidas o cuáles son los resultados, porque este informe que conocimos la semana pasada, del 2024, del informe de los centros autogestionados, donde efectivamente muy pocos cumplen con el 75% y no solo no cumplen con los indicadores económicos, sino que además faltan a varias normas del decreto ley y por lo tanto se cae en alguna irregularidad, digamos. Entonces, yo quisiera saber si respecto al 2023, los hospitales que fueron calificados bajo el 75%
hicieron o no hicieron un plan de cumplimiento o de mejora, si eso lo presentaron o no lo presentaron, y si eso después en el 2024 tuvo solución a los problemas, y si esos directores continúan o no continúan prestando servicio al Ministerio de Salud, porque tal como decía, no sé quién de ustedes lo decía, pero efectivamente uno ve que los directores de hospitales se van paseando por todo el país y vemos directores de hospitales en un hospital que lo han hecho pésimo en otro y que han salido mal de otro, después lo vemos seleccionados por alta dirección pública en otro hospital. Claro, y así hay varios casos. Entonces, también me gustaría preguntarle al subsecretario respecto al 2023, si se ha cumplido o no se ha cumplido esto de que efectivamente los directores de hospitales cumplan la sanción que tienen que cumplir y tengan que irse del servicio si es que no han resuelto el problema que presentaron, digamos. Y aquí quisiera tener una reflexión, pero también pedirle la opinión a ustedes, a los expositores, respecto de lo que pasa con el tema presupuestal. Cuando uno analiza los antecedentes que nos entrega la Oficina de Ejecución Presupuestaria del Senado respecto de cómo van los ingresos del Estado versus los gastos, y uno ve que la cosa va como ras, como empatada, o sea, no hay holguras. Y ahí uno ve y entiende el por qué muchas veces algunas cosas se dilatan y la DIPRES empieza a jugar con los flujos y todo eso. Y me parece razonable de una perspectiva de la administración, pero claramente eso va generando problemas en la ejecución y va generando problemas en el cumplimiento de los objetivos de los beneficios que se supone que tienen que entregarse y lo que pasa en salud y todo ello. Entonces, uno entiende ese manejo presupuestario, pero eso está provocando problemas. Eso significa que la plata no alcanza. Claramente la plata no alcanza a nivel país para todos los derechos y beneficios que se están otorgando por ley y la plata que el país está siendo capaz de recaudar. Entonces, y quiero llevar esto a lo de licencias médicas. Si la plata no alcanza, uno puede decir que efectivamente falta plata en algunas partes y pareciera, no sé si sobra, pero hay plata en otras partes. Y en tema de licencias médicas, yo quisiera preguntarle cuál es la opinión de ustedes respecto a lo que significa la recaudación que hoy día tienen en términos porcentuales las mutuales. Las mutuales, yo por lo menos lo que he podido apreciar, son bastante eficientes, tienen muy bien estandarizado el tema de licencias médicas y tienen unos excedentes importantes. Es por eso que pueden desarrollar infraestructura de primerísimo nivel y da pena muchas veces esa capacidad ociosa, esa capacidad instalada bastante ociosa en algunos recintos de salud. Además, se la han ingeniado para desarrollar filiales y prestar salud común también. O sea, hay una cuestión que hay que revisar. Pero en definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Ahí hay recursos. Entonces, ¿no sería más razonable que la administración de las licencias médicas o el subsidio de incapacidad laboral pueda ser cargado a ese tipo de ingreso que se está teniendo, que es bastante más de lo que realmente se ocupa? La tasa hoy día debe ser 1,2, 1,3 promedio, pero es la misma tasa que se viene hace 60 años. Y la siniestralidad en términos de accidentes del trabajo, en términos de enfermedades profesionales, ha bajado notablemente. Lo que teníamos el año 60 a lo que tenemos hoy día. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta posibilidad de que estas licencias médicas sean administradas por las mutuales, o sea, el subsidio de incapacidad laboral sean administrados por las mutuales, dado los excedentes que hay en estos recursos y probablemente suplementado además con costo con cargo al empleador, porque en definitiva aquí el empleador en el tema de licencias médicas no tiene ningún costo, aquí el costo se lo lleva el fisco y las ISAPRES, nadie más. Entonces no hay ningún incentivo a controlar también desde parte del empleador todo lo que significa el abuso de las licencias médicas. Entonces, quizás no he sido lo suficientemente sistemático en mi razonamiento en esto, pero me gustaría conocer su opinión. Yo sé que en el fondo ustedes lo entendieron bien. ¿Y qué probabilidades les ven ustedes de que las licencias médicas sean administradas o el subsidio de incapacidad laboral sea administrada por un sistema como las mutuales? Eso, presidente. Bueno, parece que todos somos iguales en términos de primero hacer una lata de exposición de un tema que por cierto se domina. Antes de hacer la pregunta ya nos comimos el tiempo. Vamos a tener que volver a prorrogar. Discúlpame, Pancho. Jimena tiene que ir a presidir. Si le puedes, por favor, ceder la pregunta. Gracias, senador Chaguán. Presidente, a ver, primero quiero valorar estas dos exposiciones porque, sobre todo también con la nueva medición de la pobreza en Chile y el peso que tiene el factor salud en esta nueva medición, y considerando que el APS es un eje fundamental dentro de la salud, en este proyecto hay poco de atención primaria. Entonces, la primera pregunta es, ¿se incorporarían algo en esa línea? Porque obviamente un sistema no se carga si hay buena salud, cuando uno está consciente de cuáles son los determinantes sociales de la salud
hay promoción de la salud, estilos de vida saludable u otro. O sea, nosotros hemos hablado de obesidad, de un montón de enfermedades crónicas que están a la base de lo que viene a cargar el sistema después, y también resulta paradójica que si vamos a hablar de modernización del sistema de salud, no estemos abordando un eje estratégico en el ámbito de la atención primaria. Me gustaría saber la opinión de ustedes y si ven espacio como para incorporar algo más estratégico en esa materia. El tema del centralismo y... A ver, parte de mis dudas, o sea, hay informes de productividad en particular y también lo que tiene que ver con compra privados, por ejemplo, en FONASA, que probablemente centralizar sí va a generar mejores oportunidades en algunos casos. Yo soy senadora por la región de Aysén, en la Patagonia también la realidad es distinta, los costos no son los mismos, por lo tanto podríamos tener una desventaja frente a algo que en general a primera vista yo no me cerraría, pero con claridad respecto a cuáles van a ser quizás las excepciones. Entonces ahí también me gustaría tener la opinión de ambos expositores. El tema de las licencias médicas, efectivamente un subsidio de seguridad social. Entonces a mí me parece que es bueno abrir la conversación, presidente, respecto... Yo hablaría de una nueva institucionalidad. El exministro Mañalich hablaba al alero del suceso, pero creo que es importante abrir ese debate, porque lo que me aparece hoy día es que hablamos de cosas estratégicas, pero cuando hablamos de fortalecer FONASA, no hablamos de nueva institucionalidad. Al final son tres cosas muy acotadas y no sé si cambian la brújula. Eso es lo que... O sea, creo que dado que tenemos tiempo, porque se votará en general, pero creo que hay espacio para ver cuáles quizás hay que redefinir algunos focos. Me quedo con esa inquietud a partir de las dos presentaciones. Y en FONASA, con una nueva gobernanza, a mí me parece que es adecuado, porque lo que vimos o sea, los montos que ya maneja FONASA, lo que vimos en licencias médicas. Yo creo que en licencias médicas el proyecto que sacamos ya es coercitivo en sí mismo. Aunque yo creo, a pesar de que ya lo probamos, creo que hay que redefinir los grandes emisores. 1.600, 1.500, a mí me parece que igual son muchas licencias médicas. Entonces, o sea, yo creo que hay que profundizar, pero provocó un efecto. O sea, yo creo que per se ya no van a haber tantas licencias médicas, pero evidentemente hay que perfeccionarlo. Hay un proyecto de ley que debería entrar, pero dado que esto es lo máximo que vamos a hacer en términos de reforma, quizás hay que recrear un poco, hacer un refresh respecto a temas quizás más estratégicos. O sea, en FONASA me parece que el tema de la gobernanza, la institucionalidad de la seguridad social, y eso en el proyecto original básicamente no están. Y lo tercero es lo que les pregunté al inicio, que tiene que ver con la atención primaria, porque siempre, y nos pasa a todos, que la lista de espera oncológicas, que el GES, el SAP es eso. Entonces estamos atacando la consecuencia final de un sistema que está sobrecargado. Y si pusiéramos los énfasis en la atención primaria, yo estoy segura que evitaríamos una carga de la cual hoy día nos tenemos que hacer cargo, también producto de la pandemia, si no han sido tiempos fáciles. Pero al menos en esos tres énfasis me gustaría dejar mis preguntas y me excuso, presidente, tengo que ir a presidir Comisión Futuro. Gracias, senador. Gracias, senadora. Última palabra. Primero, agradecer a los dos expositores, comisión. presidente, al exministro Jaime Mañalich, al que le tengo también un tremendo cariño y con el cual tratamos de empujar reformas estructurales, que además después alcanzaron un consenso muy amplio, y yo no puedo explicarme todavía cómo esta administración, este gobierno, desaprovechó la oportunidad de una reforma estructural que implicara además modernización del Estado. Lo mismo a Manuel Nostroza, que compartimos también en muchas de esas comisiones de expertos, que buscaban justamente una reforma a la salud basada en pilares. Con el ministro Mañalich empujamos el plan garantizado universal, que fuese espejo afiliado de FONASA y SAPRE, para terminar con una salud de primera y segunda clase, establecer condiciones de la posibilidad justamente de la libre elección como un pilar fundamental, hacerse cargo justamente de los tiempos ociosos, de la capacidad ociosa que hoy día tiene el sistema público de salud, entre tantos otros temas. Entonces quisiera avanzar en una materia que me gustaría además que pudiéramos acordar un oficio, porque tengo una duda me gustaría saber cuánto es la compra de servicios a terceros en patologías no GES,
y interconsultas de especialistas que hoy día ha hecho esta administración. Tengo entendido que rondan los 8.300 en lo que va del año. 8.300. Me gustaría saber dónde están esos recursos. Si esos recursos están destinados fundamentalmente a administrar el ahogo financiero del sistema público de salud. Me gustaría saberlo, porque acá tenemos un problema de administración adecuada de los recursos de salud que inciden en la atención de las personas que están en lista de espera. Y no resolvemos la lista de espera. Entonces me gustaría si pudiéramos acordar ese oficio formal para que nos lleguen el dato formal, como también en lo que dice relación particularmente en garantías incumplidas en cáncer, que yo diría que es un tema muy relevante. Habiendo capacidad ociosa en el sector privado, porque no ha manifestado en las sesiones anteriores que hay capacidad ociosa, entonces uno no se explica cómo habiendo capacidad ociosa, teniendo además la posibilidad de compra de servicios a privados, eso no se produce y no se traduce en una rebaja de las largas listas de espera. Y esa es una preocupación porque, en definitiva, acá esto se explica en razón del paciente. Y yo tengo la impresión de que estamos haciendo más de lo mismo. Y por eso me llamó mucho la atención, y estaba tomando nota, de la intervención del exministro Mañalich, porque efectivamente no solamente dice relación con esta nueva mirada en términos de incorporar la salud digital, me tocó ser autor junto con el resto de los colegas, en la posibilidad de incorporar la telemedicina, de incorporar la portabilidad de fichas clínicas. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad con el secretario de esta comisión ir a ver al Hospital Aeroespacial de China, que es como una especie de hospital de FACH, donde todo está automatizado. La persona llegaba con su cédula de identidad, ingresaba a un panel, pedía los remedios y un brazo mecanizado en la farmacia le entregaba y le hacía el paquete. Yo decía, ¿dónde están los funcionarios de la salud? No, acá no tenemos, esto se hace automatizado. Después entró y le asignó inmediatamente la hora por un especialista, inmediatamente. Y le decía, mire, en tal hora le va a atender el especialista. Cuando fuimos a las tomas de sangre, eran tomas de sangre enormes, eran donde se tomaban la sangre y se automatizaba, la gente tenía posibilidad justamente de poner su nombre y a las 2 horas tenía el examen. O sea, todo completamente automatizado. Entonces yo veo, estamos a años luz de distancia para resolver. Ese hospital tenía 2,5 millones de prestaciones. 2,5 millones de prestaciones. El centro de telemedicina, era una cuestión impresionante. Entramos al sector en línea con 2 hospitales a 800 kilómetros alrededor y donde iban resolviendo todas las situaciones donde no había especialistas. O sea, otro mundo. Entonces estamos tan lejos y yo siento que estamos legislando haciendo más de lo mismo. Y por eso otro concepto que instaló en esta conversación el doctor Mañalich en esa relación, ¿cuándo vamos a incorporar justamente el cumplimiento de tareas como un elemento decisivo en términos de generar políticas? Porque si seguimos haciendo más de lo mismo, no tenemos capacidad ociosa, tenemos un problema con el ausentismo laboral. Cuando yo le presenté al director del hospital, del Hospital Aeroespacial, le dije qué pasaba con las listas, con el tema de las licencias médicas. Estamos hablando hace 4 años. Porque en Chile tenemos un problema, le decía, de que hay una mayor concentración, si con esto termino, de licencias médicas del sector salud. Me decía, ¿de qué me está hablando? O sea, ¿de qué me está hablando? No podía entender que pudiera haber en el sector salud mayor cantidad de otorgamiento de fichas de licencias médicas en ese entonces. Por eso sacamos adelante el proyecto que presentó el ministro Mañalich, que me tocó tramitarlo como presidente de la comisión, para las licencias médicas falsas o fraudulentas, y logramos que se constituyera la ley 21.746. Volviendo al tema de Manuel, vuelvo a insistir. El tema de saber efectivamente cuántas son las compras de servicio. A mí me parece que eso es esencial. ¿Cuántas son las compras de servicio a terceros? Y me gustaría saber cómo se están gastando los recursos y tener un mayor control de aquello. Y finalmente, señalar que a mí me parece interesante cuánto es la dimensión de salud en la nueva medición de la pobreza. Eso es un tema que me pareció extraordinariamente, y también cómo eso se
se hacía un análisis retrospectivo, no prospectivo, retrospectivo para los efectos de saber cómo andábamos en el pasado. A mí me parece que esto amerita que invitemos también a la Comisión Asesora Presidencial de Expertos y Expertas para la actualización de la medición de la pobreza a esta comisión, porque me parece que este es un tema muy relevante. Yo diría que el tema de la crisis en la salud, a mi juicio, es tan equiparable a la crisis en seguridad y está por debajo de la mesa. Yo creo que esto puede generar una explosión social muy relevante y por eso yo quiero poner, que pongamos todas las alertas necesarias y por eso concentrarnos en estas políticas en función del paciente, en función del paciente. Por eso el SAP, que no logramos negociar con el Ejecutivo, con esto termino, era tan importante y todavía no tenemos noticia. Eso iba a ser se suponía que el primer semestre, bueno, sí, tenemos 2 patologías, particularmente las caderas, pero ciertamente acá nos gustaría que eso tuviese un empuje mucho mayor, con mucho más recursos, entendiendo que resolver la lista de espera es clave. Gracias, presidente. Muy bien, ya estamos con el tiempo vencido. La sesión ha concluido por su propio mérito. No obstante aquello, creo que estas exposiciones han removido un poquitito no solamente la tradición, sino que parte del contenido. Dicho sea de paso, vamos a tomar el acuerdo solicitado por el senador Chaguán y yo le agrego lo que planteé en puntos varios, que tenía que ver con la capacidad instalada de 100.000 cirugías versus un presupuesto vigente para hacer 25.000 y que a la fecha solamente habrían reportado cerca de 8.000. Esa es la información que se me dio, por lo tanto pidamos la información actualizada, digamos, ¿no? A ver, colegas, pero sin intervención, estamos vencidos. Es una petición. Muy bien. Una petición, que como se cuestionó, preguntó sobre el reporte anual de los hospitales autogestionados. Para la próxima sesión, como revisamos la ley autogestionada, dice que los hospitales autogestionados deben hacer una auditoría al año de su gestión administrativa y financiera y además entregar estados financieros trimestrales. Entonces sería bueno conocerlo, cuáles son. Y que la Subsecretaría de Redes tiene que hacer cada año también el cumplimiento de metas sanitarias, equilibrio financiero, satisfacción de usuarios y reducción de lista de espera. Entonces, como no se conoce mucho, sería bueno agregamos. Dejarlo. Secretaría ha tomado nota, tomamos el acuerdo, se envía formalmente. Ahora, propongo, estábamos revisando, tenemos 2 espacios y aquí nosotros teníamos reservado desde siempre ese espacio para sesión extraordinaria, pero le pregunto a los expositores, ¿ustedes preferirían que puedan contestar las preguntas este miércoles a las 15 horas, de 15 a 16, que tendríamos 1 hora, o el siguiente lunes? El miércoles Valparaíso, lunes sería Santiago, misma hora, misma sala. Pregunto porque para poder programarnos tenemos las 2 alternativas, o las alternativas. ¿Lunes 14? ¿Lunes 14? Ya, muy bien. Atendida la posibilidad de don Manuel, entonces, sesionaríamos el lunes. Esto quiere decir, colegas, lo siguiente. Habíamos pensado la posibilidad que si estaban las condiciones dadas, terminada la exposición del último gremio, podíamos haber votado mañana o el miércoles. Con esto, la votación en general, contestadas las preguntas, pasa para el lunes. Yo propongo, no lo habíamos resuelto todavía, pero ya terminada la ronda de invitados, podemos votar en general, entonces, el día lunes aquí en Santiago, ¿sí? Y dejamos el espacio de mañana, vuelvo a repetir, para la exposición del senador Chaguán, que él ha jurado que lo va a hacer breve, lo va a hacer exactamente en 6 minutos, dice él, para la primera parte, son 20. Y antes de eso escuchamos al gremio y dejamos la segunda parte de la sesión para poder conocer el alcance de esta paralización de los sistemas informáticos del ISP, que espero que estén todos los respaldos, espero que lo puedan recuperar, porque ya tenemos 4 o 5 días de un sistema paralizado que todavía no logran reponer. Eso es gravísimo a mi manera de entender y por lo tanto le vamos a dar la mitad de la sesión para aquello. Sí, pues. No, pues, o sea, están todos los medicamentos, están todas las drogas, está todo HIV, está todo de todo. Si lo consideran necesario los expositores, porque han sido invitados la ministra, subsecretarios, entiendo que salió la invitación ya,
el director del ISP, por supuesto. Si consideran que debe ser reservado, será reservado, no tenemos problema con eso. Lo importante es tener efectivamente información al respecto. Muy bien, agradeciéndoles a todos los participantes y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Nos vemos entonces el siguiente lunes para este tema y con las respuestas también por parte del Ministerio, desde la Subsecretaría. Todo, control de todo tipo y absoluto. Muchas gracias.